Hola, soy Jorge Sábato y con Luis María Albornoz coordinamos la Comisión de Arquitectos Emprendedores en la Sociedad Central de Arquitectos. La magnitud y la complejidad de problemas y desafíos que debe abordar el arquitecto emprendedor en nuestra nueva coyuntura social y económica nos impulsa como institución y como profesionales a adecuarnos a las nuevas realidades, innovando en las soluciones arquitectónicas y construyendo nuevas capacidades. En esta oportunidad nos toca inaugurar el ciclo de charlas online que ha programado la Sociedad Central de Arquitectos con el arquitecto Matías Frasi. Él nos contará, desde su experiencia como arquitecto emprendedor, su pensamiento y su obra. Su tema será Patrimonio, Arquitectura y Ciudad como oportunidad de inversión. Intervenir en obras patrimoniales, catalogadas o no, es una oportunidad para repensar distintos temas desde los nuevos patrones funcionales, sustentables, estéticos, pasando por lo teórico disciplinar, hasta llegar a lo económico-financiero, que por lo general es lo que decide la viabilidad del emprendimiento. Con ustedes, el arquitecto Matías Frasi. Buenos días, yo soy Matías Frasi, arquitecto. Agradezco a las autoridades de la SCA, a la Subcomisión de Patrimonio y a la Subcomisión de Emprendedores, a los arquitectos Albornoz y Sábato, la invitación a participar de estas jornadas de patrimonio y desarrollo urbano sustentable. La charla que voy a dar se va a llamar Patrimonio, Arquitectura y Ciudad como oportunidad de inversión. Se va a centrar en una serie de casos de nuestra actividad profesional a lo largo de estos últimos 15 años y más específicamente en aquellas intervenciones que nos tocó participar como arquitectos y como desarrolladores también en estructuras existentes, o sea, en aquellas construcciones que tienen algún valor patrimonial que fueron como una especie de oportunidad o una oportunidad en sí como para poder hacer un desarrollo y sobre todo lo que nos interesa, que es hacer arquitectura y ciudad. Somos un pequeño estudio de arquitectura que funciona desde el año 2005 en la zona de Villa Devoto y hacemos obras de pequeñas y medianas escalas. Eh, Voy a mostrarles 4 o 5 casos de obras que nos tocó intervenir en lo que se llama el patrimonio modesto, que ahora les voy a contar de qué se trata. Y después vamos a ver dos proyectos que estamos desarrollando sobre obras catalogadas en la ciudad de Buenos Aires. Y por último, un caso un poco más complejo que desarrollamos en Colonia del Sacramento sobre una obra en el barrio histórico que es Patrimonio Mundial de la Humanidad UNESCO. Eh, ¿Qué es el patrimonio modesto? Nosotros a través de estos años de ir un poco investigando y un poco desarrollando toda esta actividad profesional, eh, dimos con una serie de tipologías que son muy comunes en la ciudad, en las que nos toca actuar, y que sí, algunas catalogadas, otras no, otras con algunas restricciones, pero todas ellas de un cierto valor, ¿no? O sea, entonces, el patrimonio modesto es un término que utilizó Marina Weisman en el año 92, luego de un congreso, se realizó una publicación donde trató de incluir todas esas arquitecturas, mayormente viviendas que se iban desarrollando en las diferentes ciudades nuestras, que no estaban incluidas o no tenían un valor
para la crítica, digamos, y para la historia tan fuerte como sí otras obras de valor patrimonial, que tienen que ver un poco más con el uso cotidiano. Entonces, están todas esas tipologías italianizantes de principios del siglo pasado, que mayormente realizadas por constructores, muy pocas con profesionales, donde van apareciendo estas, como les contaba, estas tipologías que son reconocidas, como por ejemplo las casas chorizos, las casas de rentas, los galpones de forrajes, los locales comerciales con vivienda, y que Marina Weissman los incluyó catalogándolos como patrimonio modesto. Sobre este término y sobre estas tipologías, nosotros tuvimos posibilidades de intervenir en unas cuantas, y les voy a mostrar 4 o 5 casos de lo que pudimos lograr y que encontramos, porque también es una experimentación donde uno va desarrollando y también aprendiendo. Este es un, este es un condominio sobre la base de 2 casas chorizos apareadas en el barrio de Villa Devoto, que lo desarrollamos e iniciamos la obra en el año 2006, hace ya 14 años, sobre una tipología típica de organización de lo que todos conocemos como la casa chorizo, donde esto tenía una particularidad, esta propiedad. Yo trabajo mucho a través de una amistad de la infancia con la inmobiliaria Lincoln de Gastón Aymaro de Villa Devoto, y la tenía Gastón en el año 2005-2006, la tuvo casi un año en venta y no la podían vender. ¿Por qué? Porque lo que trataban de hacer era justamente venderlo como casas, ¿no? Y los emprendedores o los arquitectos que venían a visitar con intención de compra lo veían como un lote. Entonces era muy caro el valor de la incidencia del metro cuadrado como lote, pero era bajo como construcción, ¿no? O sea, entonces la mayoría de la gente que lo venía a ver lo tomaba como que esto había que demolerlo. Entonces, ese problema económico-financiero de la ecuación inmobiliaria no les cerraba, entonces la venta se demoraba. A raíz de eso lo empezamos, me contacta y a ver qué podíamos hacer con esto por esta propiedad que la tenía, no la podía vender. Entonces le empezamos a ver un poco cómo encontrarle la vuelta. Acá se ven las plantas, ¿no? Como las 2 casas chorizos que estaban apareadas. Es una tipología que era la casa chorizo con local comercial al frente y se desarrollaba la vivienda con una entrada lateral. Acá se puede ver, bueno, este es el frente intervenido, ¿no? Acá se puede ver el antes y el después de un sector del frente. Y la búsqueda y la fascinación fue inmediata, ¿no? Digamos, encontramos esto, que eran unas estructuras existentes que nos parecían muy interesantes, y lo desarrollamos para lograr para lograr 3 viviendas de un lado y 3 viviendas del otro, ¿no? Un total de 6 unidades funcionales. Entonces pusimos a repensar esa nueva función o esa nueva tipología, ¿no? Tratando de conservar no solo la estructura muraria y los materiales y las disposiciones, sino también los espacios funcionales donde se logró conservar lo que eran los patios, ¿no? Porque esto siguió igual
lo mismo que de esta parte. Acá se pueden ver los muros existentes y de este lado también. Se conservó de alguna manera esa disposición que tenían esas viejas casas chorizas y logrando una unidad tipo loft y al frente, una unidad en una planta y otra en dos plantas en el fondo, dentro de la volumetría que existía. Entonces ahí se puede ver cómo el espacio de lo que era el patio de la vieja casa de chorizo se conservó, hasta inclusive también esa experimentación entre lo nuevo y lo viejo logró que pudiéramos recuperar esos aventanamientos y los materiales. Bueno, acá aparece esta mampara, los muros. Ahí se puede ver otra de las ventanas existentes con una intervención moderna y logrando justamente un diálogo entre las partes, ¿no? Acá se puede ver cómo a esa mampara le agregamos como una gran puerta pivotante, haciendo un juego formal y también de relaciones espaciales entre el interior y el exterior. Acá se puede ver un poco la maqueta de cómo era o cómo es la volumetría y los patios con esta intervención que le hicimos. Bueno, esto fue un ejercicio interesante, ¿no? O sea, de manipulación no solamente de la tipología existente, sino también de los espacios, ¿no? De las morfologías, de esta búsqueda entre lo nuevo y lo viejo, tratando de que se justapongan y que dialoguen de alguna manera, y recuperando esa cosa del pasado y resignificándola, ¿no? Acá se puede ver un poco tanto los muros que logramos dejar pelar las paredes y las bovedillas y los aventanamientos donde estaban con una cajita moderna que enmarca el acceso. Bueno, esta escalera que terminó siendo nueva con entradas de luces desde la terraza. En fin, lo interesante era tratar de revalorizar lo existente con una intervención moderna que lograse cumplimentar nuestra búsqueda, que era de arquitectónica, que es lo que nos interesa hacer y lo que nos destaca de alguna manera como estudio de arquitectura, y al mismo tiempo se convirtió en un muy buen negocio de desarrollo inmobiliario. ¿Por qué? Porque los valores del costo de la construcción fueron bajos, se aprovechó mucho lo existente, entonces eso hizo que el valor de la inversión se disminuyera. Si bien quizás, como contaba al principio, el valor del lote, que no era un lote, que era una construcción existente, era más alto a la incidencia normal de un lote pelado o pensado como lote. Esto estaba pensado a la venta como vivienda o como construcción existente, lo cual, como les decía, hizo que el negocio fuera más que interesante, y sobre todo para nosotros poder justamente experimentar y recuperar estas tipologías. Este es otro caso que está al lado, que es un viejo galpón. O sea, trabajaban medio como en conjunto, si bien son dos propiedades diferentes, y esto es de otro propietario que justamente al estar en obra la intervención anterior que les mostré, se interesó para poder hacer algo con esto, ¿no? Esto era un galpón de carruajes y de follajes. ¿Por qué? Porque Devoto en su momento era una zona de quintas, entonces se nucleaba todo lo que era la producción
agrícola sobre todo, para después toda esa producción ir a los mercados más cercanos o una parte al abasto, ¿no? Entonces, toda esa zona de quintas tenían sus diferentes tipologías de galpones para poder almacenar, tanto como los elementos de trabajo como de los productivos. Entonces, bueno, nos encontramos con un viejo galpón que de fines del 1800 era en ese momento era lo único que había en lo que era, no era un barrio, sino que eran tierras, eran quintas, como les contaba antes. Entonces, al pasar esto, la propiedad no solamente se le hizo un galpón, sino que constaba también de una vivienda en el primer piso, que era como para un casero, donde con una entrada lateral había un local comercial al frente, que me imagino que quizás vendían algo de lo que recolectaban, y la entrada del galpón, que era para el guardado. Una de las cosas que conservamos, así como anecdotarias, es que en las paredes tenían una serie de argollas que eran para enlazar a los caballos. Entonces, ese espíritu que tenía esta propiedad quisimos revalorizarlo, ¿no? Entonces, volvimos a hacer una intervención donde logramos conservar la tipología, esa tipología de galpón con vivienda, que acá se puede ver en el corte. Esto es todo un corte que en realidad es existente con las intervenciones que logramos hacer, ¿no? Acá se ve la fachada, donde lo que hicimos fue justamente una de las variables que nosotros solemos hacer en las obras es mostrar los materiales como son, ¿no? O sea, expresar cómo fue construido, tanto las estructuras como la materialidad. Entonces, se peló todo el frente, se conservaron todos los rasgos y los elementos existentes, como las puertas, las ventanas, las rejas, y acá se puede ver esas tres viviendas, una que en realidad se convirtieron en viviendas, que era el local comercial. Este otro, perdón, que está acá, con esta entrada que era la casa esta que les contaba, que era del casero, y había un pañol que era para la gente que trabajaba en el galpón, que era que lo convertimos también en un tercer loft. En realidad son 3 lofts. Y lo que era el antiguo granero, llamémosle, se convirtió en un garaje para 30 cocheras. Un poco la búsqueda del lenguaje, esto era lo que le explicaba, apelamos todo para dejar las bovedillas a la vista, los muros y los perfiles con los que está sostenido, y aparecen una serie de intervenciones que también son crudas en lo que es materiales. Acá en esta facilidad se puede ver como este volumen, que es un baño dentro del espacio y donde están todos esos elementos existentes con los modernos, logrando justamente esa conjunción en el diálogo. Acá se ve otro de los lofts, que es el que era el pañol para la gente que trabajaba, con esta estética de ir manipulando la morfología para lograr los diferentes espacios del uso cotidiano, ¿no? Con esos materiales crudos, estos son ladrillos huecos que los dejamos a la vista. Acá se puede ver mejor esta foto en diálogo con las bovedillas existentes, con los muros existentes, y lo mismo sucede en este último, que es el loft del primer piso, donde se peló también todo el espacio con las bovedillas y los pisos de pinotea existentes y los muros y las carpinterías, y se le
a esta morfología y a esta construcción existente, se le puso esta cajita de servicios como logrando esta unión entre el interior y el exterior y esa transición entre lo antiguo y lo moderno. Acá se puede ver el galpón con estas cerchas que son abulonadas, son unas cerchas inglesas porque no existía la soldadura en ese momento, y le hicimos una losa con una rampa circular como para poder aprovechar mejor el espacio adecuado a estas nuevas necesidades. Esto también fue un negocio muy bueno. Se logró reciclar y revalorizar, resignificar y reutilizar todo lo existente, conservando los rasgos de la tipología original, adecuados a un nuevo momento con una intervención moderna. O sea que también algo que en un principio podía llegar a ser un lote interesante porque tenían 17,32, tiene por 28, un lote interesante para demoler y construir. Bueno, lo logramos rescatar. El dueño original lo hizo la obra, lo recicló y lo puso en venta, lo vendió enseguida, y con una rentabilidad del 50%. O sea, fue un muy buen negocio. Entonces, ¿qué significa? Que esto es una constante en todos los ejemplos, que si uno revaloriza el patrimonio como arquitecto y también como emprendedor y como inversión inmobiliaria, con una cierta experimentación, con una búsqueda, con una intención de hacer arquitectura, de hacer ciudad, económicamente es muy redituable. A mí este tipo de obras, a comparación de las modernas que desde cero que nosotros hacemos, nos resultan muy viables económicamente. Así, para mí son las más redituables, en mi experiencia de lo que me ha tocado intervenir, ¿no? Este también es otro ejemplo similar de una tipología de vieja casona en la zona de Caballito, que acá se ve un poco la propiedad. Era una tipología de casa chorizo con entrada desde la esquina, ¿no? Se pueden ver bien cómo están separados los tres ambientes. Caballito tiene un sector muy interesante que se conserva, donde a diferencia de todo el corredor de Pedro Goyena, que en su momento con el boom de la construcción se hicieron muchas torres y hubo una serie de problemas. Bueno, en este sector se llegó a tiempo, se limitó y se pudieron de alguna manera recuperar o conservar este tipo de tipologías. Este también es un claro ejemplo de que estaba a la venta. Era una propiedad de un amigo mío que la tenía en venta hacía mucho tiempo y no la podía vender. Muy parecido al primer caso que les mostré. Entonces me llama y dice: mira, esto no lo tengo en venta, pero no lo puedo vender, a ver qué podemos inventar. Por ahí a vos se te ocurre algo para hacer una obra y por ahí quizás una inversión, y por ahí también poder desprenderme de esta propiedad que hace un año que la tengo a la venta y no la puedo vender. ¿Por qué? Por el mismo criterio. Él lo tenía en venta como una casa y no como un lote, y la gente que lo venía a ver como lote, la incidencia le era muy alta. Las limitantes en altura son bajas porque acá se podía construir hasta 9 metros. Entonces, todo eso hacía que para un emprendedor, llamémosle clásico o normal, se le convirtiera en un impedimento, y para el vendedor también. Entonces, bueno, buscándole un poco con cierta sensibilidad y cierta experimentación y cierta búsqueda, logramos convertirlo. Acá se ve la fachada, convertirlo en 3 unidades funcionales. Acá esta es la planta baja, donde son 3 duplexitos
Acá se puede ver un poquito lo que era, se puede ver en los muros, lo que era la vieja casa Chorizo, que ahí en el corte se ve la estructura existente y lo que es el patio, que de alguna manera esa disposición se conservó porque lo que era el patio siguió siendo el patio. Acá antes había una cocina y un baño que se demolieron, y se lograron estas tres unidades en la planta baja, con un espacio común, living comedor con una expansión, y en el primer piso un dormitorio con un baño, una terraza con salida a una expansión a la terraza arriba de todo. Como acá se puede ver en esta maqueta, bueno, este es el volumen del toilet rojo de la planta baja, la escalera, el dormitorio, la salida y la expansión hacia la expansión mayor, digamos, porque tiene como tres pequeñas expansiones, ¿no? Conservando, ustedes pueden ver lo que es la fachada que quedó, ¿no? Donde se hizo un juego de llenos y vacíos para justamente lo que era, para poder tener acceso. Y con esta intervención logramos la misma búsqueda. Acá se puede ver el espacio con el patio, los materiales, o sea, se conservó toda la estructura, ¿no? Se conservó toda la estructura, se le agregó un entrepiso para lograr este aprovechamiento de una altura muy grande que tenía. Y ahí se puede ver el despiece, el patio semitriangular con las escaleras y las expansiones. Lo mismo, o sea, se convirtió en algo bastante interesante, con también una inversión baja, y bueno, y se terminó y se vendieron rapidísimo. Uno de ellos, esta unidad que está acá, fue mi primer vivienda, y recuperamos también una tipología adecuada a estos tiempos y se convirtió en un buen desarrollo económico-financiero. Acá este es otro caso donde teníamos una tipología de un viejo almacén, ¿no? Que es toda esta esquina. Entonces empezamos un poco a estudiar esa vieja tipología de almacén de ramos generales, en este caso con viviendas, que generalmente tenían viviendas también. Entonces empezamos a fotografiar una serie de estos locales en el barrio, donde había una constante, ¿no? O sea, ya empezaron obviamente los cambios en la sociedad y la forma nueva de abastecimiento fueron en detrimento de estas viejas propiedades que empezaron a ser suplantadas por los supermercados. Entonces, acá existía originalmente un almacén que con el paso del tiempo fue quedándose, y lo mismo pasó con el resto de las otras que pudimos observar y estudiar. Entonces estaban de alguna manera destinadas a la demolición. Esta propiedad no estaba protegida, y lo más interesante que veíamos era justamente cómo lograr conservarla y revitalizarla, resignificarla y hacer una intervención entre antiguo y moderno que pudiera adecuarla a los nuevos tiempos y al mismo tiempo conservar la tipología que era de una casa de chorizo con una entrada lateral, ¿no? Que acá estaban las ventanas dando a la calle, y el local comercial en la almacén en la esquina.
La intervención constó entonces acá se puede ver en este punteado cómo era la propiedad con el típico patio interior. Entonces la intervención era conservar esta masa existente con una estructura metálica modular interna que pudiera dividirla y estructuralmente adecuarse a la necesidad, y por encima un galpón, una especie de galpón o pabellón metálico que se le posaba sobre eso existente. Bueno, acá se puede ver la idea en la maqueta, donde está toda la parte existente con ese pabellón por encima. Se conservó justamente donde estaban los patios. Bueno, siguen siendo las expansiones de estas unidades, porque se convirtió en un local comercial, 4 unidades con una expansión. Estas 4 unidades cada una tiene su escalera y sus entrepisos con su baño y una expansión que era una terracita y una doble altura sobre el espacio principal. Y después, en la entrada lateral que antes llevaba lo que era el patio de la Casa Chorizo, una escalera con una distribución hacia 3 unidades. Entonces, acá se puede ver cómo ese pabellón metálico que se posa sobre la estructura existente es conservando lo que antes tenían sus ventanas. Bueno, en algunos casos la morfología eran como unas lenguas que iban generando una especie de ritmo en la fachada y que hacían provocar el acceso y las ventanas de cada unidad que estaban en la planta baja, ¿no? Que son estas. Ahí se puede ver cómo se conservó la estructura muraria y esta especie de chanfles que fueron a propósito como para ir conservando cada hueco existente. Acá se puede ver la estructura existente muraria con las bovedillas y el muro original con este agregado del pabellón por encima y de la expansión. Esto que se ve acá es justamente esta parte de la circulación del primer piso, donde con un juego morfológico de bloques en estado crudo de hormigón se generó un espacio de luces y sombras que según la orientación y el momento del día, el sol y la iluminación le da de diferente manera, lo cual repercute en esas unidades del primer piso, donde esa iluminación también es ganada para el espacio principal. Acá se ve un poco la unidad interior de planta baja, donde se puede ver ese entrepiso, la estructura metálica bulonada existente con las bovedillas, donde nosotros le introdujimos un entrepiso de una losa premoldeada, y el espacio, ahí se ven las mayólicas que quedaron conservadas, que existían en el patio original, unas mayólicas inglesas, y esa reformulación, como les comentaba, del espacio entre lo antiguo y lo moderno. Bueno, este proyecto también pasó exactamente lo mismo. Era esta esquina
mucho tiempo a la venta y resultaba cara la incidencia y bueno, resultó también ser un muy buen negocio. Todo esto que son, en todos los casos, nuestra intervención como arquitecto no, es, es un poco más compleja también por un poco por la búsqueda, ¿no? Porque en todo lo que hacemos intentamos hacer arquitectura y ciudad. Esto es una esquina, lo cual para, para hacer ciudades las esquinas son interesantes porque uno puede, digamos, mostrar un poco más o intervenir un poco más en el espacio urbano. Entonces, esa búsqueda arquitectónica fue muy bien compensada con la inversión inmobiliaria. Terminó siendo también un muy buen negocio. Con esto quiero decir que en esta constante de intervenciones que hacemos, eh, hay una gran responsabilidad desde el punto de vista de nosotros de arquitectos, que terminamos realmente siendo al mismo tiempo urbanistas, porque todas esas cosas que intervenimos repercuten en la ciudad. Entonces, esa revaloración de estas viejas tipologías es algo interesante, porque si no se van perdiendo, si no tienden a pasar al olvido o a la demolición. Este caso, que lo vamos a pasar rápido, es también sobre la base de una vieja casa chorizo, que se hizo una intervención a través de que la propietaria, Virginia, tenía una vieja casa chorizo donde crió a sus 4 hijos y con el tiempo quedó sola. Entonces tenía intenciones de ver qué hacer porque la casa le quedaba grande, entonces también tenía la oportunidad de venderla, pero había una cuestión así medio como de recuerdos románticas que hacía que no quisiera irse de ahí, ¿no? Entonces, nuestra intervención fue generarle un nuevo espacio de vivienda con una especie de capuchón que en lo que era el patio antiguo se posaba sobre un sector y generaba un nuevo espacio. Y el resto de la casa se dividió como en 3 partes, ¿no? O sea, este bloque, este y este, lo cual esta intervención cubre esta parte de atrás, ¿no? Con su nueva vivienda, y estos 2 bloques pasaron a ser 2 viviendas que le quedaron como renta, o sea, para alquilar. Nuestra intervención solamente se nucleó en la parte del fondo. Entonces, acá se puede ver cómo esa casa chorizo, con esta especie de capuchón que le insertamos, se logró una nueva espacialidad. Ahí se puede ver toda una estructura en seco. Entonces, acá se puede ver bien en esta foto cómo ese capuchón se posó sobre la vieja casa chorizo y generó un nuevo espacio y una nueva resignificación. Ahí se pueden ver los otros 2 bloques. Esto resultó un trabajo también interesante por varios motivos. Primero, porque de alguna manera se recuperó ese espíritu que tenía esta vieja casa chorizo, y por otro lado, sustentablemente, esta era una zona donde se podía hacer un edificio y ella quería evitar venderlo y que se haga un edificio. Entonces, sumado eso a su historia del pasado, ¿no? Entonces, para nosotros fue un trabajo interesante. ¿Por qué? Porque no solamente se tocó la tipología existente, sino que se le adosó esta nueva pieza que generó un espacio inédito en lo que era la estructura existente, ¿no? Entonces, acá se puede ver cómo esa misma materialidad entre el exterior y el interior se conserva, donde se puede leer bien la estructura existente. Acá se ve la espacialidad, acá se ve el interior de ese capuchón que se posa justamente sobre toda esta parte
que es la que se conserva, entonces genera un nuevo lenguaje. Esa vinculación también entre el interior y el exterior, que es algo, y la iluminación y la ventilación naturales, que es algo que siempre buscamos. Esta idea del ingreso como esta especie de pieza, galpón, llamémosle, ¿no? Que tiene otra búsqueda diferente a lo que es la expansión hacia el exterior, como esta especie de patio seco previo a la vivienda. Bueno, ahora hemos visto estos ejemplos de patrimonio modesto y ahora pasamos a dos casos de propiedades catalogadas en la ciudad de Buenos Aires. Una es el viejo cine Aconcagua. Este es un proyecto que está en curso, donde en la zona de Villa Devoto Pueyrredón aparece esta pieza que era originalmente un cine, cerrado en el año 96. La iglesia convertida en iglesia universal hasta el año 2008 en alquiler, y desde 2008 hasta la actualidad cerrado y abandonado. La función cine-teatro dejó de funcionar, justamente, valga la redundancia, y ese uso existente adecuado a esta época era como que no daba la escala barrial para las nuevas formas de sociabilización, ¿no? O sea, internet, la televisión en el hogar y las nuevas formas de diversión, llamémosle, o la aparición de la tecnología fue en detrimento de estos cines barriales. Entonces la mayoría se convirtieron en espacios residuales. Acá teníamos un tema complejo, que era que la propiedad está catalogada estructural. Entonces no se podía tocar ni la fachada, ni la volumetría, ni tampoco, acá se pueden ver estas fotos de cómo es la fachada. Es una fachada racionalista del año 44, con un hall y un foyer del primer piso. Y estas son las fotos actuales, como está. También ha sido vandalizado, pero conserva su fortaleza de la estructura existente, ¿no? Acá se pueden ver los rosetones de los cielos rasos, que están en muy buen estado. Teníamos, como les contaba, teníamos un tema con la protección estructural. Entonces, la propietaria, venderlo le era muy difícil, alquilarlo también. ¿Y por qué? Porque al estar protegido no se puede demoler. El gobierno de la ciudad, al mismo tiempo, con esa protección, intimaba al propietario a decirle: bueno, esto está abandonado, ¿qué pasa con esta propiedad? Denuncias, los vecinos que hacían cortes de calle y formaron una asociación civil, Salvemos a la Aconcagua. Entonces se convirtió en un problema para el propietario, para la ciudad y para los vecinos. Entonces, muchas salidas no tenía, demoler no se puede. Es un lote que, si se pudiera demoler en lo que es los desarrollos inmobiliarios, se podrían construir 11, 12 pisos, pero no es posible. Entonces esto se convirtió en un elefante blanco. Entonces me vinieron a ver también, con todas estas experiencias anteriores, a ver cómo podíamos lograr adecuarlo a las nuevas necesidades de hoy, ¿no? Inclusive también aparece como este que es el Pullman, que tampoco se puede tocar, junto con la fachada y los espacios de hall. La volumetría tampoco, pero sí logramos encontrar una posibilidad junto con las autoridades de HURE para que el espacio
central, digamos, pudiera reconvertirse. Entonces la intervención nueva consistió en esta volumetría lograr una especie de paseo, conservando lo que es el hall y el foyer del pullman. Entonces en este paseo aparece una librería y en el fondo un paquete de servicios con un patio y unas bandejas de usos múltiples, ¿no? Entonces acá se puede ver el viejo pullman reconvertido en una sala de cine-teatro. Estas bandejas, que ahora vamos a ver un poco las imágenes para que se entiendan, dando a este patio pulmón, con la posibilidad de este núcleo de ascensores que sirva también para una entrada de discapacitados a lo que es la nueva sala, como para adecuarlo a las normativas actuales. Entonces acá se puede ver el techo con esa especie de retiro de un volumen. Bueno, acá se ve el nuevo corte con la nueva sala y las bandejas, como les decía, que se generaron 4 espacios de un multiuso con intenciones de 200 metros cuadrados cada uno, con intenciones de que sea un espacios culturales, coworking, sala de danzas, etc. El espacio de lo que es la librería. Bueno, este es corte por el patio pulmón, y acá se puede ver un poco la imagen, donde aparecen estas bandejas, la sala, la librería, el espacio de recorrido y el patio pulmón de uso y de diferentes actividades múltiples. Acá se puede ver esta foto de la maqueta donde empiezan a moverse estas bandejas y aparece esta sustracción en la volumetría. Ahí se puede ver la sustracción en la volumetría con esas bandejas que empiezan a aparecer. Entonces, esto es un proyecto que está en proceso, que tiene ya una aprobación de HURE, porque se fue democratizando y se logró justamente la búsqueda de recuperar este espacio. Este caso es el Castillito de Devoto, que es la vieja Sociedad de Fomento y Biblioteca Roque Sáenz Peña de Devoto, que fue creada en 1896 y este edificio se construyó en 1921. También tiene una protección cautelar donde este triángulo es muy interesante porque es sobre una de las vías de entrada y salida al barrio, que es la calle Fernández de Enciso, que es muy transitada sobre todo por colectivos, y ahí a 50 metros tiene la estación de tren Devoto de Urquiza. Entonces esto fue una donación de Federico Devoto, que era el sobrino de Antonio Devoto, con la condición de que se fuera de por vida una sociedad de fomento y sobre todo una biblioteca, con la posibilidad en el estatuto de que se pudiera nuclear un uso comercial, conservando la biblioteca para, según lo que decía el estatuto, como para que ese uso comercial sustentara los gastos de la biblioteca. Bueno, eso en otras épocas no hizo falta, porque ahora es muy fácil, uno se mete en una computadora, Google, y encuentra lo que uno quiere. En esa época no, entonces la biblioteca, yo cuando era chico la usaba bastante en el barrio para buscar información, pero con el paso del tiempo fue en detrimento y pasó a ser obsoleto. Hoy por hoy sigue funcionando, pero no va casi nadie.
Entonces, un poco la intervención era cómo lograr que la gente pudiera utilizarlo y a su vez esa biblioteca tuviera un sustento económico como para poder bancarse, llamémosle. Entonces, bueno, la idea fue como esta idea de castillo, donde nosotros vinimos y le posamos, hicimos un agujero y le posamos una especie de esfinge de cristal, y para lograr también una nueva espacialidad, conservando la morfología y la historia existente, digamos, ¿no? Acá se puede ver esta especie de esfinge acá están las plantas. Esto es un triángulo donde aparecen las diferentes plantas, y acá se ve esta imagen donde se libera todo el espacio, se le hace unas escaleras de circulación que van a una especie de pasarelas donde se conserva el uso de la biblioteca, y esta expansión en la terraza y el espacio pulmón, digamos, con el nuevo uso. Entonces lográbamos de alguna manera conservar esa morfología con esta intervención, que sea un aporte al barrio, porque también se hacía como una especie de espacio semi transitable para actividades barriales. Acá se puede ver esta maqueta donde se ve toda la estructura muralla existente del castillito y esta intervención. Esto es una imagen nocturna. Entonces, bueno, poder devolverle sin extirparlo del barrio, porque también era imposible, ¿no? Porque había que conservarlo por la catalogación que tiene, pero que al mismo tiempo sea un hecho urbano de apropiación por los vecinos que hoy no se está dando, con esta nueva resignificación y este nuevo uso de la tipología. Por último, para cerrar, les voy a mostrar esta intervención en Colonia del Sacramento, que es un poco más compleja que las anteriores que vimos. Repasando, vimos unas intervenciones de patrimonio modesto, estas dos obras, estos dos proyectos en obras catalogadas en la ciudad, y por último esta obra que es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque es en el barrio histórico de Colonia del Sacramento, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad UNESCO. Entonces tiene unas restricciones que son más complejas, donde tiene que participar también un arqueólogo. Y bueno, y lleva una serie de trámites que llevan mucho tiempo, pero ha sido un trabajo muy interesante. Bueno, para el que no conoce Colonia, Colonia es una península en el Río de la Plata, en Uruguay. Esta es una cartografía antigua donde se ve el antiguo fuerte. Colonia es una fundación portuguesa en el 1680 y continuamente estaban el sitio en guerra entre españoles y portugueses por el dominio de este sector. Este sector, básicamente, ¿cuál era el interés? El que dominaba el área era el que manejaba el comercio de extracción de riquezas del río Uruguay y la posterior salida del río de la Plata hacia Europa. Entonces España tenía lo que era Buenos Aires, que manejaba todo el comercio por tierra, y Portugal acá manejaba todo el comercio fluvial del río Uruguay. Entonces la lucha era constante porque los españoles querían adueñarse de esto para tener el control total de la zona. Entonces, bueno, durante 150 años eran guerras continuas. Entonces existía un fuerte inicial donde ese fuerte inicial tenía el problema de que era invadido por tierra por los cuatro lados. Entonces decidieron hacer una muralla como protección
del agua como protección de las tierras. Entonces acá se atrincheraban y los galeones podían bombardearlo. Entonces las tropas bajaban en la bahía, se trincheraban y desde ahí se producían los enfrentamientos en tierra. Esta es una serie de imágenes porque estamos situados a 20 metros del río, sobre el puerto, la zona del puerto de Yates. Esto es el ex edificio de la prefectura. Esta es el galpón antiguo y acá está el otro acceso, que es este, a la propiedad. Bueno, y acá un poquito se ven estas imágenes de cómo las artillerías se atrincheraban y bombardeaban la muralla del fuerte. Entonces, una vez que lograban romperla, esas tropas invadían y ahí se producían los enfrentamientos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué es interesante esto? Porque en este sector es donde está nuestra obra, que es lo que se llama la brecha. Cuando justamente lograban abrir brecha en el muro y producirse los enfrentamientos, este muro se construía continuamente, ¿no? Porque era bombardeado y continuamente lo estaban volviendo a refuncionalizar. No, acá se muestra un poco cómo atrincheraban y bombardeaban. Por eso el emprendimiento se llama Paseo de la Brecha, justamente por ese motivo. Acá esta cosa de los cateos arqueológicos, que son obligatorios, dieron por resultado encontrar una serie de objetos por ejemplo, este es un plato portugués del 1600, y dio también que dentro del área encontramos la muralla del fuerte, también encontramos restos de los cuarteles militares y los contrafuertes de la muralla, que ahora se los voy a mostrar. Entonces lo interesante de esto fue que nosotros fuimos con una idea romántica de intervenir para hacer un emprendimiento de 8 unidades funcionales y un local comercial, y nos encontramos con este gran peso de la historia dentro del predio. Para lo cual también es bueno contar siempre con un buen cliente que esté dispuesto a revalorizar esa parte de la historia, ¿no? Entonces, para un emprendedor normal o un inversionista normal esto sería un problema, pero no lo tomamos como un problema sino como una solución. Entonces el proyecto se empezó a mutar y a nutrirse de un montón de información que nosotros a priori no la considerábamos. Sabíamos que por ahí nos podíamos encontrar algo, pero no tanto. Entonces eso hizo más interesante el proyecto. Entonces el proyecto también tenía unas condiciones como de una ubicación como un proyecto de facultad, donde estaban dadas cuestiones que normalmente no ocurren. Es un terreno en forma de L con salida a 2 calles, entre un nivel y el otro hay 2,20 metros, o sea que todo esto es rampante. Nos encontramos que esto era la muralla del fuerte, entonces teníamos restos arqueológicos y teníamos esto que era el contrafuerte de esa muralla, una muralla que medía aproximadamente entre 3 y 4 metros de ancho por 9 de altura, y tenía unos contrafuertes para que esos continuos bombardeos sobre la muralla no la voltearan, ¿no? Entonces, a 20 metros del río, con un galpón antiguo existente de 1870, entonces fue muy interesante a priori para poder hacer una intervención arquitectónica. Entonces el proyecto consta de un paseo semipúblico, esta es una confitería, y acá aparecen como esta serie de cajitas que son las viviendas. Entonces uno puede tener un recorrido por entre todas esas construcciones, que es muy interesante. Ahí acá aparece una escalera que lleva a otras cajitas que son viviendas en el primer piso.
Acá se puede ver un corte cómo es toda esa situación rampante para poder ingresar a cada vivienda. Entonces eso hizo que las cajas se fueran moviendo, entonces están justapuestas y generan llenos y vacíos y iluminaciones y ventilaciones. Entonces este es el galpón antiguo con unas cerchas de madera que no se podían tocar. Eso fue también un trabajo interesante entre lo que es la oficina de patrimonio, la arqueóloga, participó también un historiador que nos fue diciendo qué costaba cada parte, es un historiador militar, y también contratamos un museólogo porque se encontraron 300 piezas móviles entre balas de cañón, sables, botones de ropa militar, cerámica portuguesa del 1600, española del 1700, inglesa del 1800, es decir, un montón de serie de objetos sumados a los restos físicos inmóviles, como la muralla, el contrafuerte de la muralla, los restos del cuartel de la parte militar, ¿no? Porque esto era justamente la zona militar del fuerte por los continuos ataques. Entonces, bueno, la intervención fue justamente estas cajitas vidriadas que se van intercalando entre toda esa estructura se posan sobre una especie de vidrio que va adquiriendo formas y que justamente lo que logra también es esta vinculación interior-exterior casi como que no existiera nada, ¿no? Porque casi no se ve este vidrio. Entonces, esa cosa de moverse dentro de lo existente era algo que nos parecía interesante. Acá se puede ver el techo, acá se puede ver los pisos de vidrio del contrafuerte, ¿no? Ahí se puede ver mejor cómo se ve esa cajita de vidriadas que se van metiendo entre las cerchas existentes. Bueno, ahí se pueden ver de vuelta los pisos de vidrio conservando el muro del contrafuerte. Acá se puede ver esta maqueta con estas cajitas justapuestas y lo que va generando es este paseo rampante que va pasando entre ellos. Entonces, en conclusión, ahí se ve el resto de la muralla, del contrafuerte de la muralla, que también al encontrarnos hubo que levantar la estructura porque esto estaba más bajo para esta expansión verde entre el interior y el exterior, pero bueno, fue una negociación con Patrimonio y la UNESCO, esta vinculación fuerte entre el interior y el exterior. Ahí se puede ver los restos de la muralla del fuerte. Estos son restos de la muralla del fuerte dentro de una de las viviendas. Lamentablemente antes era un baldío donde guardaban los micros de Colonia y hormigonaron las piedras de la muralla. Bueno, con la arqueóloga lo fuimos descubriendo un poco para que se vean. Acá tuvimos suerte y hubo un pedazo que no lo hormigonaron, que estaba cubierto por una mampostería. Acá se puede ver todo ese paseo rampante y esta es la cajita de salida del otro lado, una de las cajas que da la vista de esta fachada, ¿no? Cómo se va integrando también a la morfología de la cuadra. La iluminación, que es una iluminación desde el piso, que le da así como un carácter de intriga, de una cierta formalidad, justamente con estos portones vidriados para que cuando esté cerrado de noche uno pasa y puede tener una visual hacia el interior, la cual es muy interesante porque ahí están los portones cerrados, entonces uno puede ver y continuamente y esa cuestión de ir en sucesión de espacios interiores y exteriores que puedan llegar a mostrarse la obra aún cerrada, ¿no?
Y por último, con todo esto logramos hacer un espacio de museo a cielo abierto donde se pudieron recuperar el contrafuerte, la muralla. Hicimos un mural con una línea de tiempo que explica bien los diferentes momentos de la historia de la colonia, y una museología donde aparecen en un sector artefactos de uso cotidiano. Acá se puede ver esta parte del mural con la línea de tiempo, objetos militares desde Ceballos hasta Artigas, y la parte inglesa de las invasiones. Entonces, este proyecto se convirtió en un ejemplo multidisciplinar entre arquitectura, historia, museología, arqueología, y sobre todo poder recuperar un pedazo en un lugar Patrimonio Mundial de la UNESCO justamente de esa historia, para revalorizarlo, revitalizarlo y devolverlo a los tiempos actuales. Bueno, pueden ver la información si quieren seguir en nuestra página web, o cualquier consulta a través del mail. Y como conclusión les puedo decir que nosotros hemos tomado como estudio de arquitectura a lo existente, a lo patrimonial, en sus diferentes escalas de valores, no como un impedimento, sino como una oportunidad extraordinaria para poder experimentar, poder hacer arquitectura ciudad, y que sea rentable desde el punto de vista de un inversionista. Les agradezco mucho la invitación y gracias, y quedo a sus disposiciones.